Trabajo reserva los artículos 64 y 65. Ruego a los señores oradores y señoras senadoras ajustarse a los tiempos establecidos. Adelante, senadora. Gracias, senador presidente. En el Partido del Trabajo nos sentimos orgullosos de haber contribuido en el pasado reciente a la reforma del tercero constitucional. Una reforma que incorpora la educación inicial y la educación universitaria como una obligación del Estado. También nos sentimos contentos, satisfechos de estar hoy ante la inmensa oportunidad de hacerle justicia a las instituciones de educación superior y en particular a las 35 universidades públicas estatales a través de la Ley de Educación Superior. Con la aprobación de este dictamen, se garantiza el derecho a la educación superior de las juventudes mexicanas a través del fortalecimiento de las universidades e instituciones de educación superior. Pero, compañeras y compañeros senadores, para que estos organismos funcionen correctamente y en efecto garanticen el derecho a la educación superior, es necesario que cuenten con los recursos financieros necesarios para poder abrir las plazas de maestras y maestros y dar viabilidad a las universidades públicas de nuestro país. Por eso me atrevo a hablar a nombre de todas y todos los legisladores del Partido del Trabajo. Pero también me atrevo a hablar a nombre de las 35 universidades públicas estatales, particularmente de las 20 universidades públicas que hoy en día están asfixiadas financieramente porque de manera lamentable operan con problemas de financiamiento, porque no existen criterios institucionales de parte de la Federación y de los estados para homologar el subsidio tanto estatal y federal. En el apartado de financiamiento, que es respecto al que estoy presentando mi reserva del artículo 64 y 65, no se toman las providencias que deben de garantizarse para que los más de 2 millones de trabajadores de la educación superior y los casi 37 millones de estudiantes de educación superior puedan cristalizar este mandato constitucional de acceder a la educación superior de manera obligatoria y gratuita. En la modificación del tercero constitucional habla evidentemente de la obligatoriedad y la gratuidad. Pero en el dictamen que estamos discutiendo, en el artículo 64, se omite en el contenido las previsiones legales para garantizar un componente resarcitorio en la asignación de los recursos. No se hace explícito en la ley la necesidad de analizar la situación de universidades autónomas e instituciones de educación superior públicas que en los últimos años, a pesar de haber incrementado su cobertura, no les han autorizado las plazas correspondientes. Es necesario, compañeras y compañeros senadores, contar con el número de maestras y maestros en la educación superior con el objetivo de ampliar su cobertura y calidad para que por fin las y los históricamente excluidos puedan ejercer tan importante derecho. Las universidades públicas de nuestro país deben contar con los recursos necesarios para poder garantizar el derecho a la educación, por lo que es importante que la ley señale que los recursos asignados pasen a ser parte de los recursos ordinarios que reciben las universidades autónomas y las instituciones de educación superior públicas. Es importante también que incorporemos en el texto normativo que estamos por votar que se revise el porcentaje con el que concurren las entidades federativas en relación a la aportación federal. Sí, que sea de manera gradual, pero que ya lo incluya el texto de este dictamen, porque necesitamos garantizar que las universidades cuenten con recursos suficientes para autosatisfacer sus propias necesidades, para que sigan formando estudiantes conscientes de su entorno y que sean las
y los estudiantes los artífices de seguir impulsando el cambio verdadero del país. Con la presentación de esta reserva se estará fortaleciendo a millones de estudiantes, a miles de docentes y particularmente a 20 universidades públicas estatales de nuestro país, entre ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas, de mi tierra, Zacatecas. Necesitamos, compañeras y compañeros, rescatar la educación superior. Estamos inmersos en una sociedad que plantea difíciles retos sociales, tecnológicos en materia educativa. Concluyo, presidente, haciendo pues un llamado respetuoso a mis compañeras y compañeros, porque el ingreso a la universidad, y lo sabemos todos, es el primer paso hacia la vida profesional y laboral de miles de mexicanas y mexicanos, por lo que es nuestro deber estimular leyes comprometidas con el futuro de México que hoy encuentran voz en los docentes y alumnos de cada una de las universidades públicas. No los dejemos solos. Es un llamado respetuoso. Muchísimas gracias, senador presidente. Muchas gracias.